Después de que mi hijo pasara por casa diciendo que necesitaba revisar mi viejo coche para asegurarse de que fuera seguro, encontré un rastreador escondido debajo del vehículo. En lugar de preguntarle por qué, lo quité silenciosamente y lo envié por correo a Canadá. 12 horas más tarde, recibí una llamada que me aterrorizó. Estoy increíblemente agradecido de que estés aquí. Antes de decirles quién estaba al otro lado de la línea, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han mirado a los ojos a la persona que criaron? A esa persona a la que enseñaron a montar en bicicleta y se han dado cuenta de que estaban mirando a un perfecto extraño? Si es así, denle al botón de me gusta porque saben exactamente el tipo de angustia que estoy a punto de describir. Antes de continuar con esta historia, permíteme preguntarte algo más. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Deja un comentario y házmelo saber. Escribe tu ciudad o tu país, me encanta leeros. Y si son nuevos aquí, suscríbanse al canal, porque lo que sucedió después va a hacer que se replanteen en quién confían con su propia vida. Una nota importante antes de continuar. Algunos elementos de esta historia se han ficcionalizado para dar claridad e impacto a la narrativa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero la lección es clara. Es completamente real. Ahora comencemos. El olor a óxido, a humedad y a sangre fresca es algo que se te queda grabado en la memoria, especialmente cuando esa sangre es la tuya. Sentí el frío del pilar de acero contra mi espalda, mordiéndome los huesos a través de la tela rasgada de mi camisa. La bala de Elena había sido rápida. Esa no era mía, con su eterna cara de niña buena y sus modales impecables en las cenas de Navidad. Me había disparado a sangre fría. El proyectil me había arrancado un trozo de carne del hombro izquierdo antes de incrustarse en la pared. El ardor era punzante, salvaje, pero te juro que no dolía, ni la mitad que la imagen que mis viejos ojos estaban presenciando a escasos metros de mí. Julián, mi propia sangre. El niño por el que me había destrozado, las manos trabajando turnos dobles entre cables y cuadros eléctricos. Mi único hijo. Estaba allí de pie temblando. Apartaba la mirada mientras gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas, llorando con la cobardía de quien prefiere no ver el monstruo que ha alimentado. No hizo ni un solo gesto para ayudarme mientras su mujer, con una calma espeluznante, ordenaba a 3 hombres armados hasta los dientes que rociaran mi vieja furgoneta Ford con bidones de gasolina. Yo estaba atado a aquel pilar en el centro de una nave industrial abandonada, una reliquia del viejo sindicato metalúrgico que conocía bien. Las gruesas cuerdas me cortaban la circulación de las muñecas. Estaba condenado a arder allí mismo, a convertirme en cenizas junto a mi viejo coche para que ellos pudieran borrar cualquier rastro de sus crímenes. Para ellos, yo no era un padre, ni un abuelo, ni siquiera un ser humano. Era un simple estorbo, un daño colateral que salía más barato eliminar que mantener con vida. El eco de las botas de Elena resonó contra el suelo de hormigón. Se acercó a mí despacio, saboreando su victoria. Se detuvo a escasos centímetros de mi rostro, el olor a pólvora aún flotando alrededor de su ropa de marca, y me susurró con una frialdad que me heló el alma. No te lo tomes como algo personal, Arturo. Solo eres un viejo estúpido al que nadie iba a echar de menos en este mundo. Cerré los ojos, sintiendo cómo el sudor frío me perlaba la frente. El sonido del líquido inflamable salpicando la chapa de mi coche llenaba el inmenso y oscuro almacén. Pero para entender cómo un electricista jubilado, un hombre cansado que solo pedía vivir sus últimos años en paz, cobrando su pensión y cuidando de su pisito de toda la vida, terminó atado a un pilar, esperando la muerte a manos de su propia familia. Tenemos que retroceder. Tenemos que volver a aquella maldita mañana soleada en la que el instinto de un viejo lobo descubrió el primer hilo de esta telaraña letal. La mañana en la que cometí el error de mirar debajo de mi propio coche. Si pudieras ver mis manos en este momento, entenderías gran parte de mi vida. Están surcadas por cicatrices profundas, con las articulaciones hinchadas por la artrosis y la piel endurecida como el cuero viejo. Son las manos de un hombre que se ha pasado 40 años pelando cables de cobre,
ajustando tuercas y lidiando con la alta tensión en fábricas heladas. Cada callo en mis palmas fue un pago de la hipoteca de nuestro pequeño piso, un plato de comida en la mesa y, sobre todo, la matrícula de la universidad de mi hijo Julián. Todo lo hice por él y por mi difunta esposa, Carmen. Cuando ella cerró los ojos para siempre hace 5 años, el piso se volvió inmenso, frío y devorador. El silencio de un hogar que alguna vez estuvo lleno de risas es un peso que te aplasta el pecho al despertar. Mi vida se redujo a cobrar mi modesta pensión el día 25 de cada mes, ir al mercado y mantener viva mi vieja camioneta Ford, el único capricho que Carmen me permitió conservar. Como tantas otras personas mayores en este país, aprendí a convivir con un terror mudo, el miedo a la residencia de ancianos, el pánico a tropezar un día en el pasillo, romperme la cadera y ser empaquetado en una habitación de paredes pálidas, esperando el final entre olores a desinfectante y miradas compasivas. Me aferraba a mi independencia con uñas y dientes, porque era lo único que me quedaba. Eso, y el amor ciego por mi hijo. Julián llevaba casi 6 meses sin visitarme, ni una llamada de 5 minutos los domingos. Yo siempre lo justificaba en mi cabeza. Me decía a mí mismo que los jóvenes de hoy viven a otra velocidad, que el trabajo en la oficina lo tenía absorbido, que Elena, su esposa, requería su atención. Mentiras piadosas que un padre se traga para no admitir que su hijo lo ha dejado atrás. Pero entonces, un martes por la tarde, el telefonillo de mi piso sonó. Al descolgar y escuchar la voz de Julián, el corazón me dio un vuelco de alegría infantil. Subió las escaleras con una sonrisa ensayada, trayendo una caja de pastas caras de la pastelería del centro. Olía a colonia cara y a éxito. Me abrazó con una fuerza que me pareció extraña, casi exagerada. Se sentó en la mesa camilla del salón, sirvió café para los dos y me miró a los ojos, con una expresión de preocupación que me habría creído cualquier otro día. «Papá, te veo más delgado», dijo, apoyando su mano suave y cuidada sobre la mía, áspera y rota. «Elena y yo estamos muy preocupados por ti. Estás aquí solo, en este piso viejo. Y me angustia pensar en ti conduciendo esa tartana». Se refería a mi Ford clásica. «Ese motor suena mejor que el primer día», hijo, le respondí, intentando quitarle hierro al asunto, con una sonrisa orgullosa. «No lo dudo, papá. Pero la seguridad es otra cosa», insistió Julián, bajando el tono de voz, haciéndolo sonar íntimo y protector. «Los frenos, la dirección. Cualquier fallo y podrías tener una desgracia. Mira, déjame que baje al garaje y le eche un buen vistazo por debajo. Por mi tranquilidad, papá. Me sentí conmovido. La calidez de saber que mi muchacho aún se preocupaba por mi bienestar derritió cualquier resentimiento por sus meses de ausencia. Le di las llaves del garaje con las manos temblorosas de pura gratitud. Lo vi desde la puerta del garaje comunitario, tirándose al suelo frío sobre un cartón, deslizándose bajo la pesada chapa de mi vieja camioneta. Sonreí, sintiendo una paz inmensa al pensar que mi hijo por fin volvía a mí, que me estaba cuidando. Qué ciego, qué increíblemente estúpido y ciego estaba. Julián no estaba revisando la suspensión. No estaba buscando fugas de aceite ni preocupándose por mi seguridad. Mientras yo le miraba con los ojos húmedos de amor paterno, mi propio hijo estaba atornillando en silencio la semilla de mi sentencia de muerte bajo el chasis de mi coche. 40 años lidiando con maquinaria pesada y cuadros eléctricos te desarrollan un sexto sentido. Una intuición que te avisa cuando un engranaje no gira como debería o cuando hay demasiada tensión en un circuito. Esa misma tarde, después de despedir a Julián con un abrazo en la puerta y verle alejarse en su coche de alta gama, esa vieja alarma se encendió en mi pecho. No era nada lógico, solo un presentimiento. Bajé al garaje comunitario, atraído por una fuerza invisible. El olor a la colonia cara de mi hijo aún flotaba en el ambiente húmedo y cerrado, mezclándose con el tufo a gasolina vieja de mi Ford del Saltú. Me tumbé sobre el viejo cartón que él había utilizado horas antes y me deslicé bajo el chasis. Saqué la linterna que siempre llevo en el mono de trabajo y repasé los bajos. Conocía cada palmo de ese vehículo, cada mancha de grasa, cada tornillo oxidado.
Fue entonces cuando la luz del haz rebotó en algo que no pertenecía a mi tartana. Allí, adherido magnéticamente a la cara interna del parachoques trasero, oculto a simple vista, había un pequeño bloque de plástico negro mate. No era un relé, no era una pieza de la caja de cambios. Alargué mis dedos encallecidos y lo arranqué. Era un dispositivo compacto, sin cables, con un minúsculo piloto LED parpadeando en rojo. Como electricista industrial, no necesité un manual de instrucciones para saber qué era. Un rastreador Hepps. Me quedé sentado en el suelo del garaje, con aquella pequeña caja negra en la palma de mi mano. El frío del cemento se me coló por los huesos, pero el verdadero hielo me apuñaló el corazón. ¿Por qué mi propio hijo querría seguir mis movimientos? ¿Qué motivos ocultos tenía para vigilar a un viejo jubilado que apenas sale de su barrio? Con las manos temblorosas y la respiración entrecortada, saqué mi teléfono y marqué su número. Necesitaba escucharle decir que era una broma, un error, un sistema de seguridad para no perderme. Cualquier excusa habría valido. «Papá, pasa algo», respondió al tercer tono. Su voz ya no era la del hijo cariñoso de hacía unas horas. Sonaba tensa, a la defensiva. «Julián, he encontrado una cosa negra debajo de la furgoneta. Un aparato con una lucecita. ¿Qué le has puesto a mi coche, hijo?» Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Y entonces, la trampa psicológica se cerró sobre mí. Su tono cambió radicalmente, volviéndose frío, condescendiente y afilado como un bisturí. «Papá, ¿qué locuras estás diciendo? Yo no he puesto nada en tu coche. Solo miré los frenos». «Julián, lo tengo en la mano». «Es un papá, escúchame», me interrumpió, elevando la voz. «¿Te das cuenta de las barbaridades que estás inventando? Llevas meses viviendo solo en ese piso, encerrado, dándole vueltas a la cabeza. Estás empezando a imaginar cosas que no existen». «No estoy loco, Julián, lo estoy viendo». «Estás chocheando, papá», gritó, pronunciando la palabra que más aterra a un anciano. A mamá también le pasaba al principio, lo recuerdas. Veía cosas donde no las había. Si sigues con esta paranoia, si sigues inventando que tu propio hijo te espía, no tendré más remedio que hablar con un notario y un médico. Te incapacitaré por tu propio bien y te buscaré una plaza en una residencia de ancianos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que te encierren porque estás perdiendo la cabeza? El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La residencia. Estaba utilizando mi mayor terror, mi mayor vulnerabilidad para silenciarme. Me estaba llamando loco en mi propia cara, pisoteando la memoria de su madre, todo para cubrir su mentira. «No, no, hijo», murmuré, tragándome el nudo de lágrimas y orgullo destrozado. «Tienes razón. Habrá sido una piedra que saltó en la carretera. Perdóname. No volveré a molestar». Colgué el teléfono. Mis ojos estaban secos, pero mi alma se había partido en dos. En ese instante, comprendí que el Julián que yo había criado estaba muerto. El hombre al otro lado del teléfono era un enemigo dispuesto a arrebatarme mi libertad y encerrarme en un asilo para proteger sus secretos. Pero cometieron un error de cálculo. Soy viejo y mis huesos crujen, pero mi mente sigue siendo tan aguda como cuando diseñaba esquemas eléctricos de alta tensión. Si creían que me iba a quedar sentado esperando en mi piso a que me devoraran, se equivocaban de hombre. Me guardé el dispositivo en el bolsillo. Me puse la chaqueta de pana y caminé las 5 manzanas que me separaban de la oficina de correos. Compré un sobreacolchado internacional, metí el rastreador dentro y pagué 22 euros por el envío más rápido y urgente que tenían. Elegí una dirección al azar de un motel en Vancouver, Canadá, lo más lejos y frío que se me ocurrió. Puse el dispositivo rumbo a la otra punta del mundo para probar el fuego. Si alguien estaba siguiendo esa señal, pronto se darían cuenta que el viejo cebo se había movido de continente. Volví a casa, preparé una tila y me senté en el sillón de orejas frente a la ventana oscura del salón. No dormí. Y 12 horas más tarde, a las 3:14 de la madrugada, el teléfono fijo de mi salón rompió el silencio con un timbre que sonó como una alarma antiaérea. Descolgué el auricular despacio. No era Julián. Era una voz ronca, metálica y con un marcado acento extranjero.
Las palabras que salieron por el auricular helaron la sangre en mis venas y me hicieron darme cuenta del monstruoso abismo en el que mi hijo me había arrojado. La voz al otro lado de la línea era áspera, fría como el acero oxidado en invierno. «Escucha con atención, viejo», dijo el hombre, pronunciando cada sílaba con un acento del este que me puso los pelos de punta. «No sé a qué juegas mandando el juguetito a Canadá, pero no me hace ninguna gracia. Tienes 24 horas para entregar la furgoneta con la mercancía intacta. Si falta una sola pieza, o si se te ocurre balbucear una palabra a la policía, no solo te cortaremos el cuello a ti. Tu querido hijo Julián y su preciosa mujer van a sufrir mucho antes de morir. Sabemos dónde vives. Sabemos cuánto cobras de tu maldita pensión. Sabemos exactamente cómo destrozarte». El tono de comunicando resonó en mi oído. La amenaza pendía sobre mi cabeza como una guillotina. Me quedé petrificado en el salón a oscuras. Mercancía. ¿De qué demonios estaba hablando? Entonces, la pieza final del rompecabezas encajó en mi mente cansada. La revisión falsa, el rastreador. Julián no quería vigilar a dónde iba, quería tener controlado en todo momento el lugar exacto en el que descansaba mi coche. Mi vieja furgoneta Ford no era solo el medio de transporte con el que iba a comprar el pan. Era un caballo de Troya. Mi propia sangre, el niño al que le curaba las rodillas raspadas, me había convertido en una mula de carga ciega para el contrabando. Agarré las llaves del vehículo, mi caja de herramientas y bajé corriendo las escaleras con una agilidad que creía haber perdido hacía décadas. Arranqué el motor, que rugió en el silencio de la madrugada, y conduje por las calles desiertas de la ciudad hacia las afueras, en dirección al polígono industrial. Me dirigí a una nave abandonada del antiguo sindicato metalúrgico, un lugar oscuro y olvidado que conocía a la perfección desde mis días de juventud obrera. Era el único sitio lo bastante grande y solitario para despiezar el coche sin que nadie hiciera preguntas. Aparqué en el centro del inmenso almacén, iluminado únicamente por los faros amarillos de la furgoneta. Cogí mis destornilladores, unos alicates, una palanca y empecé a desmontar los paneles interiores de las puertas. Mis manos, castigadas por la artritis, trabajaban impulsadas por la pura adrenalina, el miedo y una rabia sorda. Al retirar la tapicería de cuero agrietado de la puerta del copiloto, escuché el roce de plástico contra metal. Ahí estaban. No eran fardos de droga, ni fajos de billetes procedentes de algún fraude financiero común. Escondidos en los huecos oxidados de las puertas y bajo los muelles de los asientos, había decenas de paquetes rectangulares sellados al vacío. Rajé uno con mi navaja de electricista. En su interior, envueltos en gruesa espuma antiestática, había pequeños módulos oscuros plagados de conexiones doradas. Con mis conocimientos de electrónica industrial, supe al instante que aquello no eran recambios comerciales inofensivos. Eran circuitos integrados de altísima precisión, microchips de guiado de grado militar, tecnología clasificada valorada en millones de euros en el mercado negro. Me dejé caer de rodillas sobre el suelo de hormigón lleno de manchas de aceite antiguo. El monstruoso engaño de mi familia cobraba un sentido aterrador. Julián y Elena vivían muy por encima de sus posibilidades, pagando su hipoteca de lujo y sus vacaciones en las islas. Se habían metido hasta el cuello con traficantes internacionales de tecnología militar, un fraude a una escala inimaginable. Y para mover esa mercancía radiactiva cruzando fronteras y peajes sin alertar a la Guardia Civil o a las aduanas, necesitaban el vehículo más inocente del mundo. ¿Qué hay más invisible para la policía que un pobre anciano viudo, sin antecedentes, conduciendo despacito su clásica tartana para ir de pesca o visitar el pueblo? Para mi hijo, yo no era un ser humano. No era un padre al que respetar, era el camuflaje perfecto. Un simple escudo de carne, sangre y pelo canoso que estaba dispuesto a sacrificar en la cárcel o en la tumba, con tal de salvar su propio pellejo y hacerse rico. Mientras el dolor de esa espantosa traición me desgarraba el alma en 1000 pedazos, un ruido brusco y violento me sacó de mi estupor. El chirrido de neumáticos frenando y derrapando sobre la gravilla exterior
resonó como un trueno de mal agüero. Alguien había llegado. Me palpé el bolsillo del pantalón de pana y el corazón se me detuvo en seco. Mi teléfono móvil. En mi desesperación por salir de casa, había cometido un error de principiante y me lo había llevado conmigo. Si esos matones habían sido capaces de rastrear el Jeeps desviado a Canadá, también podían triangular la señal de mi viejo teléfono operado en la zona. El sonido pesado de la gran puerta corredera de metal abriéndose de golpe hizo eco en toda la nave. Y a través del polvo denso, recortados por los faros cegadores de 3 todoterrenos negros de alta gama, vi bajar a los demonios que venían a cobrarse mi vida. Y entre ellos, caminando con la cabeza baja, estaba mi hijo. Los faros LED de los todoterrenos me cegaron por un instante, proyectando sombras alargadas y monstruosas contra las paredes desconchadas de la nave. Me cubrí los ojos con un brazo, pero el sonido de las puertas de los vehículos al cerrarse de golpe, y el inconfundible chasquido metálico de armas automáticas al ser amartilladas, me dejaron paralizado. 4 hombres corpulentos, vestidos con ropa táctica oscura y chalecos, se desplegaron en abanico bloqueando cualquier posible salida. Eran mercenarios profesionales fríos con miradas vacías. Y detrás de ellos, caminando con una calma que me revolvió el estómago, apareció Elena. Ya no llevaba la sonrisa dulce con la que me servía el asado en Nochebuena. Caminaba con paso firme, enfundada en un abrigo de lana caro, pisando el suelo grasiento del taller como si fuera la dueña del mundo. Su rostro era una máscara de hielo. Detrás de ella, arrastrando los pies como un perro apaleado, iba Julián. Mi hijo no se atrevía a levantar la vista del suelo. Tenía las manos metidas en los bolsillos y los hombros encogidos. Vaya, vaya. El viejo electricista resultó ser más listo de lo que pensábamos, dijo Elena, deteniéndose a unos metros de mi camioneta. Miró los paneles desmontados y los microchips militares esparcidos por el suelo con una mueca de fastidio. Has arruinado una logística de semanas por ser un viejo entrometido, Arturo. ¿Qué es esto, Elena? Conseguí articular, sintiendo que la voz me temblaba de indignación. Estáis traficando con armas. Me habéis utilizado. Miré a mi hijo, buscando alguna explicación, algún atisbo de arrepentimiento. Julírame, grité, con la voz rota por el dolor. Dime que tú no sabías nada de esto. Dime que te han obligado. Julián levantó por fin la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre y las mejillas empapadas en lágrimas. Se dejó caer de rodillas sobre la suciedad del almacén, agarrándose la cabeza con desesperación. Lo siento, papá. Te juro que lo siento, sollozó, con esa voz aguda y cobarde que me rompió el corazón. Fue culpa mía, hice cosas malas en el trabajo. Un fraude financiero. Empecé desviando fondos de la empresa de inversiones para cubrir unas deudas. Luego intenté recuperarlo apostando en mercados de alto riesgo y lo perdí todo. Faltaban casi 800.000 euros. Papá, me iban a meter en la cárcel, me iban a arruinar la vida. Elena soltó un bufido de desprecio y lo miró con asco. Tu hijo es un inútil cobarde, Arturo, escupió mi nuera, revelando por fin su verdadera naturaleza despiadada. Cuando me enteré de su patético desfalco, tuvimos que recurrir a prestamistas que no te envían cartas del juzgado cuando no pagas. Te envían matones para romperte las piernas. Yo tuve que arreglar su desastre. Hice un trato con mis contactos. Un par de viajes cruzando la frontera con estos juguetitos militares, y no solo pagaríamos la deuda de Julián, sino que nos haríamos asquerosamente ricos. ¿Y decidisteis usarme a mí? Pregunté, sintiendo que me asfixiaba. A vuestro propio padre. Eras la mula perfecta, respondió Elena, encogiéndose de hombros sin un ápice de remordimiento. ¿Quién iba a parar a un viejo viudo con cara de abuelo bonachón que va a comprar el pan en una furgoneta clásica? La policía ni te mira. Si te pillaban a ti a tu edad con tu salud, bueno, te morirías en la cárcel en un par de años. Un pequeño sacrificio para que nosotros pudiéramos mantener nuestro nivel de vida y nuestro piso de lujo. Me volví hacia Julián, mi sangre, mi pequeño. Ibas a dejar que me pudriera en una celda por tu avaricia. Julián, ibas a dejar que me mataran. Le pregunté,
sintiendo cómo el amor de toda una vida se convertía en ceniza en mi garganta. Julián se tapó la cara con las manos y lloró más fuerte. Yo no quería papá, pero Elena dijo que era la única forma. Que tú ya habías vivido tu vida. Por favor, dales lo que quieren y quizá te dejen ir. Las palabras de mi hijo fueron la cuchillada final. Me había vendido. Me había puesto precio para salvar su propio pellejo. La traición familiar es un veneno lento. Te paraliza antes de matarte. Me quedé allí, de pie, sintiendo que el hombre que había sido hasta ese día acababa de morir. Elena, harta del espectáculo de su marido, chasqueó la lengua y sacó una pistola negra con silenciador del bolsillo de su abrigo. Apuntó directamente a mi pecho. Suficiente drama por hoy, dijo con frialdad. Lástima que no te quedaras quieto en tu pisito viendo la televisión, viejo. Habrías vivido un par de años más. No tuve tiempo de reaccionar. Elena apretó el gatillo. El fogonazo iluminó la oscuridad. Sentí el impacto caliente y brutal rasgándome la carne del hombro izquierdo. El dolor me hizo perder el equilibrio y caí pesadamente contra el frío hormigón, agarrándome la herida mientras la sangre comenzaba a empapar mi camisa. «Atadlo a ese pilar de acero», ordenó Elena a sus mercenarios, dándome la espalda. «Rociad la furgoneta y todo este maldito lugar con gasolina. Que parezca un accidente de un viejo senil jugando con chatarra». Y así, arrastrado por el suelo como un saco de basura, por los hombres de mi nuera, es como llegamos al inicio de esta historia. Atado, sangrando, escuchando el gorgoteo de la gasolina y esperando arder vivo mientras mi propio hijo apartaba la mirada. El olor a gasolina súper ahogaba mis pulmones, mezclándose con el tufo metálico de mi propia sangre. Atado a aquel pilar helado de la nave, sentía que las gruesas cuerdas de nailon me trituraban las muñecas. A mí, los mercenarios vaciaban los últimos bidones sobre los asientos de cuero de mi vieja furgoneta y sobre la montaña de chatarra que me rodeaba. Elena comprobó su reloj caro con frialdad y le hizo un gesto a uno de los matones. El hombre asintió, sacando un mechero de su chaleco. Mi hijo, Julián, ya se había dado la vuelta y caminaba de regreso hacia los todoterrenos. Ni siquiera tuvo el valor de quedarse a ver cómo ardía el hombre que le había dado la vida. Estaba aterrado, no voy a mentir. El instinto humano grita cuando ve venir a la muerte. Pero aquellos criminales encorbatados habían subestimado dos cosas fundamentales: la voluntad de un padre al que le acaban de matar el alma y las manos de un viejo electricista industrial. Años atrás, en una cadena de montaje, vi a un compañero quedarse atrapado por una prensa hidráulica. Para salvar su brazo, un médico de urgencias tuvo que dislocarle la muñeca allí mismo, sin anestesia. Yo recordaba el ángulo exacto. Cerré los ojos, ignorando el fuego que me ardía en el hombro herido. Apoyé el lateral de mi mano derecha contra la arista del pilar de acero. Tomé aire, apreté los dientes hasta casi partirlos y dejé caer todo el peso de mi cuerpo hacia la izquierda, forzando la articulación de mi pulgar contra el metal. El crujido sordo del hueso saliendo de su sitio resonó en mi cabeza. Una ola de dolor blanco y agónico me nubló la vista. La bilis me subió a la garganta. Pero mi mano, ahora deformada, cedió. Me arranqué la piel rozando contra la cuerda áspera, pero mi muñeca derecha quedó libre. En cuestión de segundos, desaté el resto de los nudos y me dejé caer al suelo, envuelto en las sombras más profundas de aquel rincón. Los mercenarios, relajados y confiados en su victoria, charlaban en voz baja al otro lado de mi furgoneta. El del mechero encendió una llama pequeña y naranja. Tenía que actuar, y tenía que ser el golpe perfecto. Me arrastré sobre mi vientre por el suelo grasiento, tragando el dolor de mi hombro perforado y mi pulso destrozado. Como un fantasma en la nave que tantas veces había recorrido en mi juventud, me dirigí directamente a la pared norte. Allí, cubierto de polvo y telarañas, estaba el corazón de la bestia, el cuadro eléctrico principal de alta tensión. Un monstruo metálico gris diseñado para alimentar tornos y grúas de toneladas. Me alcé a duras penas y abrí la pesada puerta del panel. La adrenalina silenciaba mis heridas. Mis manos, ensangrentadas y callosas, reconocieron el terreno al instante.
barras colectoras de cobre desnudo, fusibles industriales del tamaño de mi antebrazo. 480 voltios de potencia bruta durmiendo en silencio. En el suelo encontré un trozo de cable de acero grueso, deshilachado por los extremos. Lo recogí con mi mano izquierda, la única sana. Cualquier electricista novato sabe que juntar dos fases de alta tensión sin resistencia genera lo que llamamos un arco eléctrico. Pero un maestro sabe que, en un panel industrial sin sistemas de protección modernos, ese arco no es solo un chispazo. Es una bomba. Observé a mis verdugos. Elena daba la orden de prender el fuego. Era ahora o nunca. Introduje el cable de acero directamente cruzando las barras principales de cobre y me lancé de espaldas hacia atrás, cubriéndome el rostro. El mundo entero pareció estallar. No fue un simple relámpago. Fue la creación de un sol en miniatura dentro del almacén. Un trueno ensordecedor hizo temblar los cimientos de hormigón. La explosión de plasma y luz blanca y azulada barrió la oscuridad de golpe, generando un calor abrasador que fundió el panel y el cable en milisegundos. Gritos de auténtico terror llenaron el aire. Los mercenarios, que estaban mirando en mi dirección, recibieron el impacto lumínico de lleno. El arco eléctrico los dejó completamente ciegos, desorientados, cayendo al suelo y disparando sus armas al techo por puro pánico. Elena chillaba, cubriéndose los ojos, tropezando con la chatarra. Aprovechando el caos absoluto, la ceguera temporal de mis enemigos y el denso humo a ozono quemado que llenaba la nave, corrí hacia la salida lateral de emergencia, tropezando, sangrando, pero libre. El frío aire de la madrugada me golpeó el rostro al salir al descampado. Me apoyé en un muro de ladrillo, jadeando, sujetando mi hombro herido. Miré hacia atrás, escuchando la confusión y los gritos ahogados dentro de la nave industrial. Habían intentado matar a un pobre anciano asustado. Pero en ese bautismo de fuego, el anciano había muerto de verdad. Ahora, solo quedaba un hombre frío, calculador y con una furia de acero fundido corriendo por sus venas. El juego del gato y el ratón acababa de dar un giro drástico, y yo me disponía a construir la trampa más letal de todas. Caminé durante lo que me parecieron horas a través de los descampados industriales, tragándome el dolor con cada paso. La sangre de mi hombro izquierdo había empapado por completo la manga de mi camisa, y mi mano derecha palpitaba con una agonía sorda tras haberme dislocado el pulgar. Pero mi mente estaba más clara y afilada que nunca. El frío viento de la madrugada me golpeaba el rostro, recordándome que seguía vivo. Y si yo estaba vivo, ellos iban a desear no estarlo. Llegué a una vieja gasolinera de camioneros que permanecía abierta toda la noche. El dependiente, un chaval joven con ojeras, me miró horrorizado al verme entrar cubierto de grasa, polvo y sangre. Antes de que pudiera pulsar el botón de pánico bajo el mostrador, levanté mi mano sana. Le pedí por favor que me dejara usar el teléfono fijo del mostrador, prometiéndole que la policía estaría en camino en cuestión de minutos. No hizo preguntas. Simplemente empujó el aparato hacia mí con las manos temblorosas. Marqué de memoria un número que no había tecleado en años. 3 tonos después, una voz profunda y rasposa contestó, gruñendo por la hora intempestiva. Era Antonio. Habíamos hecho la mili juntos hace más de 50 años, y él había terminado haciendo carrera hasta convertirse en capitán de la Guardia Civil, ahora retirado, pero aún con medio cuerpo en activo gracias a sus contactos en las altas esferas. Antonio, soy Arturo, dije, cortando en seco sus quejas por despertarle de madrugada. No hagas preguntas, solo escúchame con mucha atención. Necesito que movilices a tus contactos en la unidad central operativa. Contrabando internacional de tecnología militar, mercenarios armados y un intento de asesinato. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Antonio conocía mi tono. Sabía que no era una broma de mal gusto de un viejo jubilado. ¿Dónde Arturo? ¿Y cómo de grave es? Preguntó con la voz repentinamente profesional y fría. En el desguace de la zona sur. El cementerio de hierro. Dales exactamente 1 hora para rodear el perímetro en silencio. Si entran antes, los pájaros volarán. Colgué antes de que pudiera replicar. El tablero estaba preparado para las autoridades,
Pero yo necesitaba asegurar que las ratas acudieran a la trampa. No tenía mi teléfono móvil, así que tuve que pedirle al chico de la gasolinera que me prestara el suyo. Marqué el número de mi hijo. Julián contestó casi al instante. Se escuchaba ruido de fondo, gritos lejanos y el inconfundible chillido histérico de Elena, dando órdenes entre la confusión. El arco eléctrico en el almacén los había dejado completamente descolocados. «Sí, ¿quién es?», preguntó Julián, con la voz quebrada por el pánico. «Hola, hijo», dije. Mi voz sonó tan gélida, tan vacía de cualquier emoción paterna, que hasta yo mismo me sorprendí. «Papá», exclamó sonando aliviado y aterrorizado a la vez. «Papá, estás vivo». Elena está furiosa, ha destrozado los paneles de la furgoneta y se ha dado cuenta de que los microchips que hay escondidos en las puertas no sirven para nada, ¿verdad? Le interrumpí, saboreando cada palabra. ¿De verdad creíais que un viejo zorro iba a dejar la verdadera mercancía en un almacén abandonado al alcance de cualquiera? Escuché a Julián tragar saliva. Luego la línea hizo un chasquido. Elena le había arrebatado el teléfono de las manos. «¿Dónde están los putos chips, viejo miserable?», siseó ella, respirando con dificultad. El humo y el destello de la explosión le habían pasado factura. «Lo que habéis encontrado en mi furgoneta es chatarra electrónica, que saqué de unos electrodomésticos viejos», mentí, con la naturalidad de quien no tiene nada que perder. «Descubrí vuestra carga real horas antes de que llegarais y la escondí en un lugar seguro. Si queréis pagar vuestra deuda y salvar vuestra miserable vida, venid a buscarlos al desguace municipal de la zona sur, en el centro del recinto, sobre la antigua báscula de pesaje de camiones pesados. Si es una trampa, te juro que te arrancaré la piel a tiras», amenazó Elena, pero su voz temblaba. La avaricia y la desesperación de sus acreedores la estaban empujando hacia el precipicio. «Venid solos. Si veo a la policía, destruiré los circuitos», dije, utilizando su misma lógica criminal en su contra. Corté la llamada y borré el número del registro del teléfono del chico. Le di las gracias al dependiente y salí de nuevo a la oscuridad. El desguace estaba a escasos 2 kilómetros a pie. Conocía bien aquel lugar. El dueño, otro viejo amigo del barrio, me dejaba rebuscar allí piezas para mi Ford clásico desde hacía años. Sabía cómo entrar sin hacer saltar las alarmas, lo que era más importante. Conocía perfectamente cómo funcionaba la maquinaria pesada que dormía en el centro de aquel laberinto de óxido y metal retorcido. Me adentré en la noche, dejando un rastro de gotas de sangre en el asfalto. Ya no era un padre decepcionado ni una víctima indefensa. Era el arquitecto del infierno personal de Elena y de mi propio hijo, y estaba a punto de cerrarles la puerta en la cara para siempre. El cementerio de hierro era un laberinto de pesadillas metálicas. Montañas de coches aplastados, vigas oxidadas y electrodomésticos destripados se alzaban hacia el cielo nocturno como rascacielos de una ciudad muerta. Me colé por el hueco familiar en la valla perimetral, apretando los dientes para que el dolor de mi hombro izquierdo no me hiciera soltar un gemido. Conocía las entrañas de aquel desguace mejor que el pasillo de mi propio piso. Caminé en silencio bajo la luz de una luna pálida, guiándome por el olfato y la memoria hasta llegar al centro exacto del recinto. Allí, rodeando un amplio claro de tierra apisonada, descansaba la antigua báscula de pesaje para camiones, una inmensa plataforma de acero sólido incrustada en el suelo, y elevándose sobre ella, como un dios mecánico dormido, estaba mi arma. Era una grúa industrial de pórtico. Un leviatán de acero oxidado equipado no con un gancho tradicional, sino con un electroimán de chatarra colosal, un disco de hierro macizo y bobinas de cobre capaz de levantar varias toneladas de metal de un solo bocado. Subir los 12 metros de escalerilla metálica vertical hasta la cabina de control, con una bala rozándome el hombro y la mano derecha destrozada, fue un ejercicio de pura y agónica cabezonería. Cada peldaño era un suplicio que me arrancaba un gruñido ahogado, pero la imagen de mi hijo apartando la mirada mientras intentaban quemarme vivo era el mejor de los analgésicos. Llegué a la cabina y cerré la portezuela. Olía a tabaco rancio, a grasa de motor y a humedad. Mis manos, trabajando casi por instinto,
encontraron el panel de encendido. Puenté los cables del generador auxiliar para evitar que las luces de la cabina me delataran y activé el sistema hidráulico en modo silencioso. Con un zumbido apenas perceptible, moví las pesadas palancas. El brazo mecánico gimió en la oscuridad mientras yo posicionaba el gigantesco plato magnético exactamente sobre el centro de la báscula de pesaje, dejándolo suspendido a escasos 3 metros del suelo. Un péndulo letal esperando su momento, camuflado por la negrura total de la noche. Preparé el interruptor principal de potencia magnética, dejándolo a 1 milímetro de la conexión. Y entonces esperé. El frío de la madrugada me calaba los huesos, pero mi mente estaba en paz. Una paz fría y terrible. 40 minutos más tarde, el crujido de la grava bajo neumáticos pesados rompió el silencio absoluto del desguace. 3 sombras motorizadas se deslizaron hacia el centro del laberinto con los faros apagados. Los todoterrenos se detuvieron justo al borde del claro de tierra, formando un semicírculo. Desde mis 12 metros de altura, tenía una vista privilegiada del escenario. Las puertas se abrieron. Vi a los 4 mercenarios descender primero, empuñando sus armas automáticas y escaneando las montañas de chatarra con linternas tácticas, buscando fantasmas. Sus ropas estaban sucias y sus movimientos eran nerviosos. La explosión del almacén les había quitado toda la arrogancia. Detrás de ellos bajó Elena. Su abrigo de lana cara estaba quemado y cubierto de hollín, y su rostro perfecto mostraba un rictus de rabia descontrolada. Por último salió Julián. Mi sangre. Caminaba encogido, tropezando con los escombros, mirando hacia las torres de chatarra, como si esperara que un francotirador le volara la cabeza en cualquier momento. Arturo. El grito de Elena rasgó el silencio de la noche, agudo y desesperado. Estamos aquí, viejo bastardo. Sal de donde estés y danos los malditos circuitos. Ninguno de ellos miró hacia arriba. La arrogancia de la juventud y del crimen los hacía mirar solo al fango. Avanzaron lentamente hacia el centro del claro, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, atraídos por la avaricia. Uno a uno, sus pesadas botas tácticas y los zapatos de diseño de mi nuera y mi hijo pisaron la plataforma de acero de la báscula de camiones. Estaban exactamente en el centro de la diana, directamente bajo la sombra del gigantesco disco de hierro que flotaba sobre sus cabezas. Elena pateó el suelo, buscando una trampilla, un paquete, algo. «No hay nada aquí», le gritó a Julián, agarrándole por las solapas de la chaqueta con furia. «Tu maldito padre nos ha engañado». A través del cristal sucio de la cabina, apoyé mi mano sana sobre la pesada palanca de activación del electroimán de grado industrial. Suspiré, cerrando los ojos por una fracción de segundo para despedirme definitivamente del hombre que alguna vez fui, y empujé la palanca hacia adelante con toda mi fuerza. El chasquido del interruptor al encajar sonó en la cabina como el martillazo de un juez dictando sentencia. El generador diésel de la grúa rugió, enviando una descarga masiva de electricidad directamente a las bobinas de cobre del gigantesco electroimán suspendido a 3 metros del suelo. No hubo fuego, no hubo explosiones. Solo un brutal e invisible puño magnético que alteró la gravedad en todo el claro de la báscula. El efecto fue instantáneo y aterrador. Desde mi posición elevada, vi cómo las armas automáticas de los mercenarios eran literalmente arrancadas de sus manos con una violencia salvaje. Los rifles de asalto, las pistolas e incluso los cargadores y cuchillos tácticos que llevaban en los chalecos salieron disparados hacia arriba y se estrellaron con un golpe seco y sordo contra la panza del gigantesco disco de hierro. Uno de los hombres, que intentaba sujetar su subfusil por la correa, fue levantado medio metro del suelo antes de que los enganches se partieran y cayera de espaldas sobre el acero de la báscula, gritando de dolor. El pánico estalló. Elena chilló cayendo de rodillas, intentando inútilmente agarrarse a Julián. La hebilla metálica del cinturón de mi hijo, los relojes de lujo, los teléfonos móviles. Todo lo metálico que llevaban encima vibraba violentamente, atraído por el imán colosal, desgarrándoles la ropa. «Arriba, está arriba», gritó uno de los mercenarios,
señalando hacia la sombra de la grúa, con los ojos desorbitados por el terror de verse repentinamente desarmado. Pero no les di tiempo a pensar. Con un golpe seco de mi mano izquierda, giré la rueda del cabrestante al máximo, bajando el electroimán a escasos centímetros de sus cabezas, y, simultáneamente, aumentando el diámetro de campo magnético de la máquina al 100% de su capacidad. El desguace entero pareció cobrar vida. El magnetismo brutal, diseñado para levantar vigas de tren, comenzó a arrastrar montañas enteras de chatarra hacia el centro de la báscula. Motores oxidados, puertas de coches, vigas retorcidas y llantas de acero comenzaron a deslizarse por el fango y la grava, chocando entre sí con estruendos ensordecedores. Eran atraídos irremediablemente hacia el campo gravitatorio del inmenso imán central. Los mercenarios, Elena y Julián, se vieron obligados a retroceder hasta el centro exacto de la plataforma, empujados por el muro de metal que se cerraba sobre ellos a una velocidad aterradora. Trozos de carrocería y ejes de transmisión chocaban y se enganchaban entre sí formando una barrera sólida y puntiaguda a su alrededor. En menos de 30 segundos la trampa se había cerrado por completo. Elena, mi hijo y sus asesinos a sueldo quedaron atrapados dentro de una jaula claustrofóbica e inexpugnable de hierro y óxido, bajo el zumbido amenazante del electroimán. Se escuchaban llantos histéricos, empujones y golpes desesperados contra las paredes de chatarra, pero era inútil mover toneladas de acero magnetizado. Solté las palancas, bañado en sudor frío y jadeando por el esfuerzo y el dolor en mi cuerpo magullado. Me apoyé en el cristal sucio de la cabina y observé el infierno que había creado. No sentía pena. No sentía alegría. Solo un vacío profundo y frío en mi pecho. Y entonces, en perfecta sincronía con mi venganza, la noche se iluminó de azul. No eran relámpagos. Era el silencio tenso antes de la tormenta, las luces estroboscópicas de las unidades de intervención, de la Guardia Civil y los focos tácticos de los furgones de asalto de la UCO inundaron el claro, perforando la oscuridad desde todos los flancos del desguace. Antonio había sido puntual. La caballería acababa de llegar, y mis ratas estaban perfectamente empaquetadas y listas para su entrega. El sonido ensordecedor de los megáfonos rasgó la noche, amplificado por el silencio sepulcral del desguace. Guardia Civil, tiren las armas y túmbense en el suelo. Están completamente rodeados. Decenas de haces de luz blanca y azul perforaron la oscuridad, convergiendo directamente sobre la jaula de chatarra que yo había construido. Desde mi cabina a 12 metros de altura, el espectáculo era digno de un teatro romano. Los mercenarios, profesionales y calculadores, entendieron de inmediato que el juego había terminado. Se arrodillaron en el barro entre los hierros retorcidos, con las manos entrelazadas detrás de la nuca. Pero mi hijo no era un profesional. Era, simplemente, un cobarde. Al ver los uniformes tácticos y los focos cegadores, Julián entró en un pánico ciego y animal. El terror a perder su vida de lujos, su piso caro y su falsa reputación lo consumió. Olvidándose por completo de la mujer por la que me había traicionado, pisó el hombro de uno de los matones caídos y comenzó a trepar desesperadamente por la pared de coches aplastados. Las afiladas aristas de metal oxidado le desgarraban la chaqueta y le cortaban las manos, pero él seguía subiendo, jadeando, llorando, intentando saltar por encima de la barricada para perderse en la oscuridad y abandonar a su esposa a su suerte. Elena se dio cuenta al instante. Se giró y vio a su marido escalando la chatarra como una rata que huye de un barco que se hunde. El rictus de desesperación en su rostro se transformó en un odio tan puro y venenoso que pude sentirlo desde mi grúa. El electroimán había arrancado todas las armas de acero pesado, pero en el caos de los metales retorcidos, la pequeña pistola de respaldo de uno de los mercenarios, un arma con armazón de polímero plástico y piezas de cerámica, había quedado parcialmente atrapada entre dos bloques de motor prensados, justo a la altura del pecho de Elena. Con un alarido de furia salvaje, mi nuera tiró del arma, arrancándola de la chatarra. Sus manos sangraban, pero no le importó. Apuntó directamente a la espalda de Julián, que seguía intentando coronar la cima de la jaula de hierro.
Ella estaba dispuesta a asesinar a su propio marido antes que permitirle escapar y dejarla a ella como única responsable del contrabando militar. Elena apretó los dientes, dispuesta a apretar el gatillo. Pero en el perímetro, la justicia ya tenía los ojos puestos en ella. Un único disparo, seco y perfecto, resonó desde la azotea de un edificio industrial cercano. Un francotirador de la unidad táctica de la Guardia Civil no dudó al ver el cañón apuntando. La bala de alta velocidad impactó limpiamente en el hombro derecho de Elena, destrozándole la articulación y haciéndola girar sobre sí misma antes de desplomarse pesadamente sobre el barro helado. La pistola de polímero salió volando, inútil. Con un movimiento seco de mi mano izquierda sana, corté la corriente del panel principal. El zumbido del electroimán cesó de golpe. Sin la fuerza gravitatoria artificial, toneladas de chatarra, rifles, cuchillos y cargadores cayeron a plomo sobre la plataforma de la báscula con un estruendo catastrófico. La jaula metálica se desmoronó parcialmente, abriendo una brecha. Decenas de agentes antidisturbios y operadores tácticos irrumpieron como una marea oscura, gritando órdenes, asegurando el perímetro. 2 agentes enormes agarraron a Julián por los tobillos y lo arrastraron hacia abajo, sin ninguna delicadeza. Cayó de bruces contra el suelo sucio. Le aplastaron la cabeza contra el charco de agua y barro. Le torcieron los brazos a la espalda y el frío chasquido de las esposas de acero selló su destino. «No es culpa mía», sollozaba Julián, con la cara hundida en la suciedad, suplicando a los agentes que no le escuchaban. «Yo soy una víctima. Ella me obligó, fue mi mujer. Preguntadle a mi padre». Me apoyé contra el cristal empañado de la grúa, agotado. Veía a mi sangre, al niño al que le había enseñado a montar en bicicleta, retorcerse en el barro, llorando y culpando a otros, despojado de toda dignidad. Busqué en mi interior. Busqué la lástima. Busqué la compasión paterna. Busqué las ganas de bajar de aquella torre y abrazarle para decirle que todo saldría bien. Pero no encontré nada. Solo el frío metal de mi propia indiferencia. En ese preciso instante, mientras los destellos azules iluminaban las lágrimas de mi hijo y la sangre de mi nuera, el candado de mi corazón se cerró para siempre. El Arturo, que habría dado la vida por su pequeño, acababa de morir calcinado en aquel almacén. El anciano, que bajó lentamente las escaleras de la grúa para entregarse a las autoridades como testigo, era un hombre completamente nuevo, libre y dolorosamente vacío. El sonido de las olas del mar Cantábrico, rompiendo contra los acantilados, tiene un poder curativo que ningún médico te puede recetar. Es un ruido constante, fiero pero rítmico, que te lava el alma por dentro. Han pasado 2 años desde aquella noche en el cementerio de hierro. 2 años desde que la justicia dictó sentencia firme. Elena, atrapada por sus propios correos electrónicos, los testimonios de los mercenarios y los contactos internacionales que la Guardia Civil logró destapar, fue condenada a 40 años de prisión por contrabando de material bélico clasificado e intento de homicidio. Se pudrirá en una celda de máxima seguridad hasta que sea una anciana marchita. A Julián, por su colaboración inicial con el fraude financiero y su grado de complicidad en la logística, le cayeron 15 años. Cuando el juez leyó su sentencia, mi hijo me buscó con la mirada entre el público de la sala, llorando como un niño pequeño, esperando que yo me levantara para pedir clemencia. Yo permanecí sentado, con el rostro de piedra y las manos descansando sobre mis rodillas. Al día siguiente del juicio, llamé a una inmobiliaria y puse a la venta mi piso de toda la vida. Vendí los muebles, regalé la ropa vieja y metí los recuerdos felices de mi difunta esposa en una pequeña caja de madera. Aquel piso ya no era mi hogar, era la tumba de una familia que había dejado de existir. Con el dinero de la venta y mis ahorros de toda la vida, me compré una pequeña casa de madera y piedra en la costa norte de España, en un pueblo donde nadie hace preguntas y el aire huele a salitre y a libertad. Esta mañana, el cartero rural dejó un sobre en mi buzón. Reconocí la caligrafía torpe y apresurada al instante. El remite llevaba el sello oficial del Centro Penitenciario de Soto del Real. Me senté en el porche de madera,
frente a la inmensidad del océano gris, y sopesé el sobre mis manos cicatrizadas. No necesité abrir la carta para saber qué decía. Podía imaginar las palabras escritas con tinta azul y manchadas de lágrimas de autocompasión. Papá, perdóname. Papá, me equivoqué. Estoy solo y tengo miedo. Papá, dame otra oportunidad. El eterno lamento del parásito que busca volver a aferrarse al árbol que intentó talar. Hace unos años, mi corazón de padre anciano se habría roto en 1000 pedazos. Habría abierto esa carta con desesperación, habría perdonado todo y habría corrido a la sala de visitas de la cárcel de Soto del Real para abrazar al monstruo, simplemente por terror a morir solo. Pero el anciano aterrorizado murió en el almacén. Saqué del bolsillo de mi chaqueta mi viejo mechero cipo de gasolina. Lo abrí con un golpe de muñeca y la llama amarilla cobró vida, bailando con el viento frío de la costa. Acerqué la esquina del sobrecerrado al fuego. El papel comenzó a arder rápidamente, consumiendo el sello, las letras, las mentiras y las súplicas. Observé cómo el fuego devoraba la escritura de mi hijo hasta que las llamas rozaron la yema de mis dedos insensibles. Cuando ya no quedó más que un trozo ardiente, lo solté, me puse en pie, caminé hasta la barandilla del porche y vi cómo la ceniza gris caía revoloteando hacia los acantilados, mezclándose con la espuma de las olas violentas hasta desaparecer para siempre. Mucha gente cree que perdonar significa dar una segunda oportunidad. Creen que la sangre obliga a mantener las puertas abiertas. Pero aquella mañana, mirando el horizonte infinito, comprendí la verdad. Había perdonado a Julián para liberar mi propia alma del veneno del rencor. Sí. Pero la reconciliación era conmigo mismo. El perdón no es un billete de vuelta. A veces, la única forma de ser feliz y encontrar la paz es tener el valor absoluto de cerrar la puerta, echar la llave y tirar las cenizas al mar. El sonido metálico de una llave de tubo del 12 apretando una culata me devolvió al presente. Me giré despacio, dejando atrás la vista del océano, y entré en el pequeño taller anexo a mi casa de madera. Olía a aceite de motor limpio, a aserrín y a café recién hecho. El mejor olor del mundo. Inclinado sobre el motor de un viejo barco pesquero estaba Leo. Leo tiene 19 años, el pelo alborotado y unas manos que, pese a su juventud, ya están llenas de callos y cicatrices. Es un chaval del pueblo vecino, un huérfano que creció saltando de una casa de acogida a otra, acostumbrado a que el mundo le cerrara las puertas en las narices. Le conocí hace 1 año y medio, cuando lo vi intentando arreglar el motor de arranque de una furgoneta de reparto bajo la lluvia, sin más herramientas que un alicate viejo y muchísima frustración. Me acerqué a él, le puse una mano en el hombro y le enseñé cómo hacerlo. Desde aquel día no se ha separado de mi lado. Lo he acogido como mi aprendiz. Le estoy enseñando todo lo que sé sobre electricidad industrial, sobre motores y sobre cómo ganarse el pan con el sudor de la frente y la cabeza alta. Arturo, creo que ya he ajustado la holgura de las válvulas, me dijo Leo, limpiándose la grasa de la frente con el dorso de la mano, mirándome con ese respeto y esa admiración que hace tanto tiempo dejé de ver en los ojos de mi propio hijo. Arráncalo, chaval. Veamos si has prestado atención, le respondí, apoyándome en el banco de trabajo. Leo giró la llave. El motor tosió un par de veces, escupió un poco de humo negro y, de repente, cobró vida con un ronroneo potente y rítmico. Una máquina muerta, resucitada por las manos de un joven que solo necesitaba que alguien creyera en él. Leo me miró con una sonrisa de oreja a oreja, radiante de orgullo. Yo le devolví la sonrisa, sintiendo una calidez en el pecho que creí haber perdido para siempre. Esa misma mañana, antes de ir al taller, Leo me había acompañado al notario del pueblo. Nos sentamos en un despacho forrado de madera oscura y firmé mis últimas voluntades. No le dejé nada a Julián. Ni un solo céntimo, ni un triste marco de fotos. Todo el dinero de la venta de mi antiguo piso, mis ahorros y el valor de esta casa frente al mar, irán destinados a un fondo de becas que llevará el nombre de mi difunta esposa. Un fondo diseñado para pagar los estudios, las herramientas y las licencias de chavales como Leo. Jóvenes de familias humildes que quieren aprender un oficio y comerse el mundo trabajando duro.
Mi legado ya no será un legado de sangre envenenada, avaricia y traición. Será un legado de grasa de motor, de cables de cobre, de segundas oportunidades y de esperanza. He aprendido a base de golpes y cicatrices que la sangre te hace pariente, pero solo el respeto, el amor y la lealtad te hacen familia. Y yo, a mis 72 años, después de haber sobrevivido a las llamas, a las balas y a la traición más desgarradora, por fin puedo decir que tengo una familia. Por fin puedo decir que soy inmensamente feliz. Y hasta aquí la historia de hoy. Si has llegado hasta este punto, quiero darte las gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje tan personal y doloroso, pero a la vez tan sanador. Quiero que te lleves algo de todo esto. No permitas jamás que nadie te haga creer que eres inútil, que estás loco o que eres una carga, ni siquiera si esa persona lleva tu propia sangre. Tu vida, tu dignidad y tu paz mental valen mucho más que cualquier vínculo familiar tóxico. Ten el valor de cortar las cadenas que te hunden. A veces, la verdadera felicidad no está en intentar arreglar lo que otros han roto a propósito, sino en tener la valentía de construir algo completamente nuevo desde cero. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho pensar o si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de fuerza, por favor, dale al botón de me gusta y comparte este vídeo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Déjame un comentario ahí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar en aquel desguace? Leo absolutamente todos vuestros mensajes. Cuidaos mucho, proteged a quienes de verdad os valoran y recordad que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.